Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Susana Natalia Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver salud mental e historia cultural de la psiquiatría. La historia cultural no es una rama de la historia como la historia política o económica. Es una diversidad conceptual y metodológica. Transversalidad es, por ejemplo, la antropología, crítica literaria, teoría social, comunicación social, las tradiciones historiográficas nacionales, como por ejemplo Gran Bretaña, en la escuela de Birman son los estudios culturales. En Alemania está la escuela de Frankfurt, industrias y producciones culturales, y es una cultura de masas. En Francia está French Theory, que es la sociología de la cultura, historia de lo social, como dice Chartier o Words. De una u otra manera vamos a describir aquí como en algo muy rapidito lo de la historia. Por ejemplo, Roger Chartier dice: la historia cultural aborda el estudio de las representaciones y los imaginarios junto con el de las prácticas sociales que producen. También se ocupan por los modos de circulación de los objetos culturales. La experiencia o representación permiten captar la medición simbólica, es decir, la práctica a través de la cual los individuos aprenden y organizan significativamente la vida social. Charles Rosenberg dice: las enfermedades es un peculiar repertorio generador de construcciones que reflejan la historia intelectual e institucional de la medicina, un aspecto de la política pública y la legitimización potencial de esta, un elemento potencial y definidor de roles sociales, una sanción de normas culturales y un elemento estructurado en las interacciones médico-paciente. De alguna manera, la enfermedad no existe hasta que hemos acordado su existencia al percibirla, nombrarla e intervenir sobre ella. Historia social de la medicina. La tarea consiste en, primero, terminar en el estudio de la salud y las enfermedades como estados de la vida humana de todas las épocas y culturas, teniendo en cuenta plenamente la condición al mismo tiempo biológica, social y personal del hombre. Esto significa analizar las enfermedades como fenómenos sociales condicionados por estructuras socioeconómicas e integradas en patrones socioculturales concretos y como vivencias personales existentes en cada situación histórica. Para una historia cultural de la psiquiatría, por ejemplo, está la historia intelectual, que es la construcción, evolución e institucionalismo de los discursos y los conceptos psiquiátricos, o sea, los objetos culturales. La historia social son las estrategias profesionales y las retóricas de la legitimación de la medicina mental, que por ejemplo son las culturas profesionales. Y la historia política es la relación entre las teorías y las prácticas psiquiátricas con los intereses de poder y la cultura hegemónica o sus resistencias. Aquí podemos ver cómo el manicomio en un inicio fue como una institución terapéutica, que era un tratamiento moral, pero ya a mediados del siglo XIX, al darse cuenta que el tratamiento moral no da resultados, el manicomio terminó siendo como un depósito de incurables, del fracaso del tratamiento moral, la degeneración, el delirio crónico, la demencia, y en dado caso los asilos para locos empezó a ser espacios terapéuticos, laboratorios sociales, espacios de exclusión, espacios de observación, y el espacio terapéutico, por ejemplo, puede ser cerrado, abierto, de observación al escuchar, público o privado. Aquí nos podemos dar cuenta cómo de una u otra forma han ido cambiando todas estas instituciones, cómo ha ido avanzando la historia conforme todo esto. Y esto es una historias tan largas, tan profundas, que en realidad si nos ponemos a analizar cada uno de todo esto, muchas de las ocasiones y en cierta manera todo esto viene siendo mental, como lo decía en una de las gráficas anteriores, ¿no? La enfermedad no sale hasta que uno la toma así como en cuenta. Entonces tenemos que analizar muy bien todo esto
para poder darnos cuenta de todo lo que conlleva a todo esto. Les agradezco su atención y que tengan una bendecida tarde. Saludos.